El día de hoy aprenderemos a hacer este exquisito platillo, calabacitas con fajitas de pollo. Quédate conmigo y vamos a hacerla. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy. Vamos a necesitar jitomatillo verde. En este caso, este jitomatillo verde ya le quité la semilla, como te lo muestro aquí, del cual ocuparemos 600 gramos. También necesitaremos calabacitas, de estas vamos a ocupar 1 kilo. A las cuales les vas a cortar las puntas, vas a restregar con sus mismas puntas cortadas para sacar una babilla blanca. Esto indicaría el que le sacaras el sabor amargo si es que las tuviese. Y probarás las puntas cortadas para poder verificar que no esté amarga la calabaza. De estarlo, las tendrías que desechar. Y con una servilleta vas a retirar la babilla blanca. Empezarás a cortar en tiras y luego en cubitos. Así le harás a todas hasta terminar, a que te queden así. También vamos a necesitar el grano de 2 elotes, los cuales los vas a raspar en esta forma. También vamos a necesitar 2 chayotes medianos, los cuales vas a pelar, cortarás puntas, quitando esta parte fibrosa, cortando en rodajas y luego en bastones y luego en cubitos. A que te queden así. También vamos a ocupar hoja de acuyo, hoja momo o hoja santa, la cual le vamos a quitar estas venas de las hojas. Es importante que las retires. Las hojas que yo aquí tengo son medianas, no son muy grandes, por eso vamos a ocupar 8. Ya están perfectamente bien lavadas y desinfectadas. También vamos a agregarle un puño de hojas de cilantro, ya están lavadas y desinfectadas. Esto y esto van a licuarse juntos. Un chile serrano, el cual vamos a partir a la mitad y le vamos a retirar la semilla, ya que no quiero que pique demasiado. La mitad de una cebolla mediana, la cual vamos a rallar con este rallador, a que te quede así. También vamos a necesitar 2 ajos grandes, los cuales los vamos a pasar a un prensaajos. Aquí ya tengo los granos de elote listos. Ocuparemos también una pechuga entera, a la cual la vamos a deshuesar para posteriormente sacar las fajitas de pollo, a las cuales sazonaremos con este sazonador o condimentador o sabroseador de carnes. Revolverás y también vas a agregar aproximadamente 1/3 de cucharadita de pimienta molida. Ese es el toque ya final para sabrosear o sazonar nuestra carne. Y revolverás nuevamente. Aquí tengo ya lista la olla a la cual le voy a agregar aproximadamente 3 cucharadas de aceite. Es para sellar nuestro pollo. Esperemos a que esté lo suficientemente caliente para que el sellado sea uniforme. Vamos a agregar primero la cebolla rallada junto con los 2 ajos triturados. Vas a mover constantemente para que no se te vayan a quemar, ya que esto amargaría el guisado. También vamos a agregar el chile. No olvides mover constantemente. Ahora en la licuadora vamos a empezar a licuar los tomates o jitomatillos verdes. Ya le quité la semilla, como puedes observar. Los corté en esta forma para poderlos ahuecar más fácilmente, quitándole muy pequeña la parte superior, como puedes ver. Así vas a agregar todos los tomates a la licuadora y se aprovechará mejor y no desperdiciarás nada. También vamos a agregar el cilantro y las hojas de acuyo, hoja momo o hoja santa. Ahora la cebolla, el ajo y el chile los vamos a llevar a licuar, ya que ya están listos. Como puedes observar, no se quemaron. Vamos a llevarlos a la licuadora. Los vamos a agregar en el procesador de alimentos para que se licúe con todo lo demás. Y en esta misma olla vamos a sellar el pollo, ya que tiene todo el sabor de la cebolla, el ajo y el chile. Inmediatamente vas a agregar el elote desgranado. Recuerda que aquí son 2. No lo moverás y enseguida lo taparás. Aquí lo vas a dejar aproximadamente unos 7 minutos a flama media. A lo que vamos a licuar le vas a agregar media taza de agua. Licuarás perfectamente bien, ya que esto no lo vamos a colar. Una vez licuado, le vamos a agregar 2 tercias de cucharadita de sal.
y volverás a licuar. Ya pasaron los 7 minutos. Ahora sí, vamos a empezar a mover el pollo con el grano de elote para que se sofría uniformemente y volverás a tapar. Mientras vamos a sofreír la salsa. En este sartén vamos a echarle un poco de aceite para sofreír la salsa. Una vez caliente le vamos a agregar la salsa. Es importante que la sofrías antes de agregársela al pollo con los granos de elote, ya que esta salsa y el pollo no deben sufrir cambios diferentes de temperatura. Los dos deben de estar calientes al momento de cocinarse, ya que esto puede afectar el resultado de nuestro guisado. Al vaso de la licuadora le agregué media taza de agua para limpiar lo que haya quedado dentro y aparte para que la salsa esté un poco más aguada. Vas a moverla y vas a esperar a que ésta empiece a hervir. Después de 3 minutos se la vamos a agregar al pollo con el grano de elote para que juntos terminen su cocción. Ya empezó a hervir y como puedes notar, su color ha cambiado. Es momento de agregárselo al pollo con los granos de elote. Como podrás notar, el pollo ha cambiado de color. Esto significa que ya se está cocinando. Vamos a agregarle ahora la salsa caliente, ya que el pollo también está caliente. Esto es un dato muy importante. Moverás y enseguida vas a agregar el chayote en cubitos, junto con la calabacita. Volverás a tapar y esta se cocinará durante 7 minutos más. Ya pasaron 7 minutos. Las vamos a destapar y vamos a mover, ya que las más cocidas quedaron abajo y las menos cocidas arriba. Hay que mover. Taparás y cocinarás por 3 minutos más. Pasado este tiempo, tu guisado ya va a estar listo. Vamos a presentarlo. Pues ya quedó listo nuestro platillo del día de hoy, que fueron calabacitas con fajitas de pollo. Espero te haya gustado esta receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.